La Agrupación de Educación Superior Yapan Yawar presenta el cuento El Castigo, por la autora Consuelo Arriola Jorge, con la interpretación de Thalía Jocelyn Unciguay Traverso. Mis queridos Yapan oyentes, soy Thalía Unciguay y conmigo vamos a descubrir la magia de la guaconada de Mito, de cómo se va desarrollando esta danza en los primeros días del año en el distrito de Mito. Acompáñame a esta aventura literaria. ¡Vamos allá! Habíamos interpretado en la parte 1 de El Castigo que la guaconada de Mito se desarrollaba los primeros días de cada año, donde los danzantes no se dejaban vencer hasta por los tiempos intempestuosos. Hoy descubriremos El Castigo parte 2. Aquí, atado de pies y manos, permanecía el detenido durante un día o dos a vista del público, y en cada vuelta de los guacones, el detenido recibía un latigazo como escarmiento por su denigrante conducta. Por todo ello, los guacones mantenían en secreto su identidad. Todos sabían que el lugar donde cumplían sus ritos era la hermosa quebrada de Ayan Chico, pero nadie que no fuera un iniciado podía saber lo que realmente sucedía el 1 de enero y los días subsiguientes en esas cuevas misteriosas. Los muchachos morían de curiosidad y ansias por pertenecer a ese grupo de privilegiados cuando llegaran a su mayoría de edad. También Diego, desde pequeño, guardaba ese deseo secreto en su corazón. A Diego, lo que más le disgustaba era que su padre tuviera que desaparecer cada diciembre. Ninguno de sus mayores le comentaba nada, pero según había ido adquiriendo uso de razón, había comprendido que su padre huía de los guacones, porque cada vez que bebía licor llegaba a maltratar a su familia. Después venían a cobrar deudas por trabajos o préstamos incumplidos. Un día, conversando con sus amigos, expresó su anhelo de ser guacón cuando fuera adulto, a lo que uno de ellos le respondió: «Eso nunca fue». «¿Por qué?», preguntó con extrañeza. Otro le respondió: «¿No eres de acá y tu pa?». No terminó de expresarse porque Diego arremetió con violencia. Todos pensaron: vienes del conquistador, tu padre es un tramposo golpeador y tu abuelo un mancebado. De nada le sirvió golpear a sus agresores. Las palabras de él las sabía y le dolían en el alma. Ese puñal lo tendría clavado de por vida. Esos no eran sus amigos. Ya vería él la forma de humillar a esos aborígenes. Les haré tragar sus palabras. Descubriré a esos que se dan de mandamases, pensó con cierto rencor. Por eso, cuando cumplió los 17 años, y algunos muchachos de su edad ya se estaban preparando para pertenecer a los guacones, él tomó el camino de demostrar con creces que había heredado todo lo negativo de sus ancestros
y venciendo los temores que le inspiraban, esa capa jerga, la máscara del diablo, el tronador que retumbaba, ni bien veían que alguien se acercaba más de lo debido, decidió dar rienda suelta a su curiosidad y venganza, sin saber que ella roe el alma del vengador y hace caer en sus redes al que la teje. Entonces aprovechó que los pobladores observaban a los danzantes, se dirigió a la quebrada de Allanchico por el camino paralelo del Lauchal. Se internó por los senderos rodeados de alas, taras y juncos, por las faldas del Guamaní. Caminó con cierta dificultad hasta llegar al sitio donde casi termina el Abra que colinda con Viñac. Por ahí arrumbó sin mucha dificultad y empezó a hacer el camino contrario, es decir, bajar con cautela y adentrarse más y más en la quebrada por donde los huacones subían. Eran cerca de las 5 de la tarde cuando inició el descenso. Su propósito era claro: descubrir la identidad de los danzantes. Al poco tiempo de haber caminado, unas aves le hicieron mirar al cielo y, divisando al lado derecho, creyó descubrir grandes máscaras de huacones talladas en las peñas que flaqueaban el estrecho paso. Aquello lo sobrecogió. Su corazón empezó a palpitar con fuerza. El temor casi le hacía temblar. Quería iniciar la retirada cuando sintió bajo sus pies el frío del agua que fluía con disimulo bajo la fina hierba. Con razón había multiplicidad de plantas que, según vio más adelante, formaban un bosque que él nunca imaginó existía en ese lugar. Se quedó escuchando el canto de las aves y resolvió continuar su camino. Al llegar al bosque, se dio cuenta que no era tal. No pasaba de ser un grupo de árboles que ocupaban unos metros de terreno, pero al salir de ahí se detuvo, porque se cerró el paso con una gran peña que probablemente había caído de la colina. Cruzar era imposible, trepar tampoco, por lo accidentado de la peña que en la cima tenía unos agujeros que podían ser el reflujo de zorros, búhos, lechuzas y de los acac, abundantes en esos lares. Bien, mis queridos yapanoyentes, aquí termina la parte 2 de El Castigo, por la autora Consuelo Arriola Jorge. Les invito a escuchar la parte 3 de El Castigo.